Gracias por continuar en sintonía y por supuesto ya tenemos en el estudio a nuestro invitado del día de hoy, José Dantes. Bienvenido, ¿cómo estás, José? Buenos días, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí. Un feliz año para todos ustedes y sus familias. Gracias, igualmente. Gracias. Dantes, yo evidentemente voy a comenzar por un tema que ha copado todo este tiempo y es la ley de fideicomiso público. Vi que dentro de ese debate que se dio incluso en Twitter entre tú y Sigmund Freud, vi que se encontraron el fin de semana en un restaurante del país y yo quisiera saber si encontraron algún punto de acuerdo con relación a la ley, qué es lo que está pasando, hablándole a alguien que no entiende realmente cuál es la situación con la ley de partido, porque voy a ser sincera, me faltan cosas por entender en torno a esta ley. Sí, mira, hay que hacer una distinción entre lo que es la ley de los fideicomisos públicos y el fideicomiso de propedernales. Son dos cosas diferentes. Lo que Sigmund Freud en este caso está tratando de promover bajo la dirección que él lleva a cabo es el proyecto de fideicomiso propedernales, que lo que busca es desarrollar una serie de infraestructuras en esa provincia a los fines de que, bueno, pues se pueda realmente transformar la calidad de vida de todos los habitantes de esa provincia. ¿Pero ese proyecto va dentro del fideicomiso público o privado? Lo que ocurre es que ese es uno de los tantos que se han creado sin la ley de fideicomiso público. Y ahí es donde viene el primer problema. Es que tú no puedes crear un fideicomiso público con fondos públicos si no hay una ley que te lo regula. Entonces, lo que ellos han hecho en este caso es poner la carreta delante de los bueyes. Lo que hay es que crear la ley marco primero que te pueda fiscalizar los fideicomisos públicos. ¿Qué es un fideicomiso público? Es un instrumento jurídico por el cual se llevan a cabo una serie de acciones para desarrollar cualquier tipo de proyectos. Ahora, para poder hacer eso, el Estado, como el fideicomitente que aporta los bienes o los recursos, ¿no? Cuando los pone ahí, dependiendo del destino y el objeto, eso tiene que ir al Congreso Nacional. Por ejemplo, si dentro de ese patrimonio fideicomitido se piensa dar dinero o terrenos o exenciones fiscales, esas son cosas propias del Congreso Nacional. ¿Qué ha pasado con la constitución de esa ley? Que esa ley, al crear los fideicomisos públicos como instrumentos que van a estar manejando fondos públicos, deben estar regulados por la ley de compras y contrataciones, la 340-06. Pero en ese proyecto se ha querido prácticamente pretender que la ley no les aplique a los fideicomisos, sino los principios de la ley. ¿Y qué es un principio en un marco legal? Es un conjunto de declaraciones deontológicas, de valores, por la cual se sustenta luego las demás normas de una ley. O sea, hay un principio de transparencia, de la libre competencia, de la efectividad, donde hay una declaración de intenciones. Con este principio se procurará que todas las compras se hagan de forma transparentes, entre muchos otros términos, pero no te aterriza cómo vas a garantizar esa transparencia, esa libre competencia. Eso ya está luego en los articulados propios de la ley. Lo que se pretendía era que las compras de los fideicomisos fueran en base a los principios, o sea, a estos enunciados y no a lo que manda la ley, número uno. Número dos, por otro lado, en los fideicomisos públicos se estaba planteando la creación de un consejo técnico, que es el que lleva el día a día del fideicomiso, o sea, es el que administra todos los recursos y todos los bienes que el Estado como fideicomitente haya aportado al fideicomiso. Ahora, ¿cuál es el problema con el consejo técnico? Que a gran diferencia de los consejos de los fideicomisos de los gobiernos pasados, estos iban a estar integrados por
más personas del sector privado que del sector público, porque la ley lo que te contemplaba era que ese consejo técnico se integraba, si era de 3 o era de 5, mínimo 2 funcionarios. O sea que si Dos en un, representantes del Estado. Del Estado. 2, pero Y sí, 3 del sector privado. y 3 que no fueran los funcionarios. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? No es solamente que quede en una franca minoría a quien le duela realmente ese patrimonio público, sino que no hacen distinción a la jerarquía que debe tener el funcionario Dentro de los 5 miembros. dentro de los 5 miembros. Y lo que se establecía era que hasta rango de director podía ser miembro de un consejo técnico. Ahora bien, si hay un fideicomiso para el área de turismo, el principal funcionario que tiene que estar ahí sentado es el ministro de Turismo, no es el director del Departamento de Servicios Generales. Entonces, ese era uno de los grandes problemas. ¿Qué pasó también con la comisión técnica? En el marco de la comisión técnica estamos avanzando hacia lograr un acuerdo. Número 1, que la mayoría sean funcionarios de alto nivel. Porque, Por 5 miembros. No, la mayoría. En caso de que sean 5, pues que 3 sean funcionarios. Representa el Estado. Pero de alto nivel, ¿por qué? Porque la jerarquía política viene dada por la legitimidad de la designación presidencial. Claro. Es la persona que va a resguardar el buen A custodiar, a custodiar el patrimonio nacional, Y debe porque ser un se ministro, supone por que a supuesto. nadie le duele más que a un funcionario público. Número 1. Número Se 2, por supone. otro lado, hay un régimen de incompatibilidades que se le exige a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen que hacer que una declaración jurada de bienes, no pueden tener acciones en las empresas que tengan que ver con ese fideicomiso, con etcétera. esa obra. Pero a los miembros del sector privado que fuesen a ser integrantes del Consejo no hay No un se le exige régimen de nada, incompatibilidad. O sea, hay una discriminación en cuanto al trato y a las exigencias para el desempeño de ese puesto. Pero por otro lado, la parte más grave es que en el artículo 8.5 A ese punto iba, que Sí. tengo esa inquietud. Siendo tú, tanto tú como Juan Ariel, que son de los activos más potables que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, Ah, y caramba, realmente gracias por eso. cuando emiten cualquier tipo de comentario, hacen cualquier juicio de valor, o sea, la gente los escucha. Juan Ariel en un Twitter que publicó, que fue muy visto, se hizo viral, hacía la observación en los artículos 8, 10 y 13. Así es. Por ahí es que va el asunto. Así es, porque fíjate qué es lo que pasa en ese caso, Charmín. En el artículo punto 8 tiene una serie de numerales. En el 5º dice las deudas, los empréstitos y las obligaciones del fideicomiso, o sea, del fideicomiso que se haya creado, van a estar supeditadas, o sea, atadas al patrimonio fideicomitido. O sea, lo que el Estado aporte va a ser la garantía para que se paguen esas deudas en caso de que el fideicomiso no pueda dar un flujo de capital en retorno. Eso quiere decir, cuando usted toma préstamo, si usted no lo puede pagar, hay una garantía para que le ejecuten la acreencia. Si usted tiene un carro puesto de garantía y usted no puede pagar el préstamo, le quitan el carro o le quitan la casa. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese numeral 5 dice que se pagará con ese patrimonio fideicomitido sin que eso Ay, pase Dios a ser deuda pública. Y hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué ocurre? Dice más allá, salvo que en el acto constitutivo del fideicomiso se exprese que esa deuda pueda ser deuda pública. O sea, quieren hacer deuda pública la deuda que se origine en la gestión del fideicomiso, y eso lamentablemente no lo podemos aceptar, porque eso sería poner en riesgo el patrimonio del Estado dominicano. Por ejemplo, en el 2003 el Banco Central rescata un banco privado. En ningún momento la ley monetaria y ninguna ley decía que el Banco Central tiene la facultad de rescatar bancos privados. Simplemente garantizar los ahorros hasta un monto X, hasta los 500,000 pesos, Exacto. creo que era. ¿Y qué pasó? El Banco Central fue más allá de sus facultades y dijo
yo rescato el banco completo y yo le devuelvo todos los fondos a todo el mundo. ¿Qué trajo eso consigo? Claro. Las consecuencias. Entonces, eso es lo que hay que prever en la constitución de la ley de los fideicomisos públicos. No nos oponemos al fideicomiso público como instrumento jurídico. Ahora bien, la ley tiene que ser lo suficientemente transparente para, número uno, los fideicomisos no pueden comprar como ellos quieran. Tienen que estar sujetos a la 340-06. ¿Por qué? Porque son fondos públicos. Y los fondos públicos... Son los ojos del país. Claro, claro, exactamente. Y no se debería mandar aprobada la ley, una reglamentación. Claro, vienen los reglamentos después, pero si en la ley tú no me dices que los fideicomisos públicos van a estar bajo el marco de la ley, la ley no cuenta para ellos, sino que cada uno van a hacer su propio reglamento a su discreción. Que el compras y contrataciones públicas tiene que ver ese reglamento, sí, pero eso no me garantiza que ese reglamento va a contar con las herramientas para poder garantizar la transparencia y la contratación de obras, de bienes y de servicios para el fin que tenga cada fideicomiso público. Dice que han estado reunidos en discusión y que han llegado a acuerdos. En esa parte también. Hay ciertos acuerdos, y hay ciertos acuerdos con la ley de compras y de contrataciones. Aparentemente el PRM ha entendido que esto es imprescindible porque además, a ver, son un partido que en su campaña, su bandera norte era la transparencia. Y han hablado mucho de la transparencia en estos 2 años y yo no sé cuántos meses. Y lo que menos han sido es ser transparentes en absolutamente todo. Porque además han creado una serie de fideicomisos al margen del marco jurídico legal, porque no existe una ley de fideicomisos públicos. O sea, hay uno para la Policía Nacional, hay otro para las becas, hay otro para la exportación de tilapias, hay otro para no sé qué de los profesores. Para Ciudad Juan Bosch. No, el de Ciudad Juan Bosch es otro tipo de fideicomiso sustentado en una ley que se creó para ese fin, la 189-11, que la finalidad era construir las viviendas de bajo costo. Entonces, ese es otro tipo de fideicomiso, donde el Estado, a los fines de poder garantizar una vivienda a un precio mínimo, entrega los terrenos, pasa por el Congreso Nacional, y el comité fiduciario, entiéndase, el consejo técnico, ¿quiénes lo integraban? El Ministerio de Obras Públicas, la CAS, la CDE, el MINER, todas las instituciones públicas que iban a hacer las obras, las calles, las aceras, los contenedores, las escuelas, las estancias, el alumbrado eléctrico, el acueducto. Entonces, cuando dicen que en el fideicomiso de Ciudad Juan Bosch no se hizo uso de la ley 340, nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el fideicomiso no utilizó la ley 340, no es menos cierto que las instituciones que tenían que hacer las obras públicas sí hicieron uso de la ley 340, porque el fideicomiso de viviendas de bajo costo no tenía que comprar nada, ni que contratar nada. El acueducto lo hizo la CAS. La CAS hizo su proceso de licitación. Tiene lógica, claro. Obras Públicas hizo las calles, las aceras, los contenedores, hizo su proceso de licitación. El MINER hizo las escuelas, hizo su proceso de licitación. El fideicomiso como tal, lo que tenía que hacer... Porque lo hizo de manera institucional, no adhiriéndose por el fideicomiso. Claro, y lo que tenía que hacer el fideicomiso de esas viviendas era ¿qué? Aportar los terrenos, crear los lotes para la construcción de los apartamentos y que a cada persona que comprara su apartamento le saliera a un precio mínimo y con su título de propiedad. Esa es la diferencia entre ese fideicomiso y lo que se está planteando ahora. Que en el caso de Pedernales, y usted es de por allá, de esa zona, de Bauruco, pero bueno, queda cerca. ¿Qué es lo que más nos preocupa con ese en particular? Que luego de más de 2 décadas intentando recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas, en ese fideicomiso se está planteando aportar los terrenos para desarrollar el proyecto de Pedernales, lo cual está muy bien. Ahora, no me pongan la facultad de que el fideicomiso los pueda vender, los pueda privatizar. También dice eso, ¿no? Dice eso, porque nos estarían enajenando de un patrimonio nacional de más de 45 millones de metros cuadrados. Entonces, ¿por qué razón, en vez de que tú me pongas ahí, que ese fideicomiso tiene la facultad
de vender, de cualquier otro tipo de mecanismo de traspaso de un derecho real sobre los terrenos, ponme que lo arrienden en un contrato de largo plazo, en un arrendamiento de largo plazo, como la enfiteusis, que es un contrato de 100 años. Pero mira algo porque conozco situación que se dan ahí. Incluso he oído empresarios internacionales interesados en proyectos, pero siempre tienen esa duda. Claro. ¿Por qué? Porque si mal no es cierto, es que tenemos un país donde la falta de institucionalidad es algo que prima. Claro. Entonces, a la hora de hacer un inversionista extranjero una inversión tal, siempre va a tener, lo primero que le llega es, no tengo la seguridad. Ahorita cambia un gobierno y dice, no, estas no son las reglas del juego. Y entonces se queda sin nada. Esa es una realidad para el desarrollo de Pedernales. Pero fácil, Danilza. Hay muchos ejemplos. El Central Romana explota tierras del Estado desde hace más de 50 años. Pero no son de ellos, son del Estado. Claro. El Estado se las ha arrendado en enfiteusis, que es una figura jurídica, que es un contrato de largo plazo que dura hasta 100 años. Entonces, arrendemos los terrenos durante 50 años con la posibilidad de que se renueve por 25 más y yo te puedo garantizar, además, eso va al Congreso Nacional, yo te puedo garantizar que en 75 años cualquier inversionista saca su inversión. Y si ese tipo se quiere ir el día de mañana y viene otra nueva cadena a desarrollar algo, puede venir, pero el patrimonio es de Pedernales, es de la República Dominicana, no del inversionista privado. Y ahí es donde nosotros tenemos la diferencia con respecto a eso. No nos oponemos al desarrollo de Pedernales, nos oponemos a que se pongan a la venta al mejor postor 45 millones de metros cuadrados de la parcela 215A, que fue la parcela de Bahía de las Águilas, que nosotros, más de 20 años intentando recuperarla. Entonces, luego de que se recupera, ¿la vamos a vender? No, arrendémosla con todas las garantías, con garantías soberanas, porque pasa por el Congreso Nacional, y el inversionista estará totalmente tranquilo de que si es por 50 años, tiene 50 años. Dantes, ¿y a qué se refiere entonces el ministro de la Presidencia cuando dice que los terrenos que se estuvieron en la litis, en Bahía de las Águilas, no están dentro del juego? Entonces, ¿a cuál Bahía de las Águilas? Aparentemente él no ha leído el acto constitutivo. Simplemente, él no es ni abogado ni nada por el estilo y creo que no conoce. Creo que no conoce los términos del acto constitutivo de la adenda número 3 que mandó el presidente el 22 de diciembre al Congreso Nacional. Porque aparte de todo esto estuvo guardado durante mucho tiempo y lo sacan ¿cuándo? En el momento en que el pueblo está tratando de celebrar, de entrar en fiestas navideñas, etcétera, donde quizás el dominicano se desconecta. Se desconecta y entonces, desde nuestro punto de vista, lo que querían era meternos 2 goles, con la ley de fideicomiso público, con la ley electoral y con el acto constitutivo de la adenda número 3 de Pro Pedernales. Tengo una inquietud. ¿Tú vas a ir a senador? Sí, voy a por el distrito. Por el Distrito Nacional. Yo voy a seguir porque este es un tema. Se va a armar. A él hay que invitarlo porque y eso viene pronto. La licenciada aquí cogió el tema de fideicomiso y yo creo que está correcto. Sí. Vamos a orientar al pueblo. Sí. Yo puedo crear un fideicomiso, una compañía. Usted para puede que la gente lo vaya entendiendo. Porque según me dicen, nada más está Banco Reserva, BHD, Banco León. Entonces, no, oiga. Te pregunto, porque quiero que el pueblo escuche a través del programa. ¿Puedo yo, un ciudadano común, que yo tengo 3.000 tareas de tierra, crear mi fideicomiso para yo hacer casita barata? Usted puede crear un fideicomiso privado. Usted. Privado. Privado, usted. Ahora, ¿qué ocurre? Las fiduciarias, que son los órganos gestores de los fideicomisos, están siendo creadas por las instituciones financieras, tal y como usted dice, los bancos tienen una fiduciaria, los bancos tienen una... No, esa es otra cosa, pero los bancos tienen las fiduciarias a los fines de participar en
por ejemplo, los fideicomisos, ya sea privado, ya sea de índole privado o de índole mixto, público-privado. Público-privado. ¿Cuál es otro elemento que tiene esta ley que es inconstitucional? Que dice que el gestor de los fideicomisos públicos todo va a ser la fiduciaria del Banco de Reservas. Es un privilegio. Y eso es un privilegio que viola la Constitución. Que exactamente, que no lo permite el artículo 221 de la Constitución. El 221 ¿Por qué? Porque el trato para las empresas públicas y las privadas tiene que ser similar, equitativo, porque si no estamos creando La un libre privilegio. competencia. La libre competencia. Entonces, por esa razón es Ya, importante que cualquier tipo de fiduciaria pueda participar, y eso hay que cambiarlo en esa ley de Doctor. fideicomiso público. Brevísimamente, él Sí, tocó la parte de la ley electoral. Me gustaría nada más brevemente. Sí, pero a una La pausita, ¿tú posición. quieres? A una pausa, pero, Sí, porque pero es que ya se termina la entrevista, ¿verdad que sí? Ay, ya. Ah, que ya se terminó la Rápido. entrevista, caramba, ok. Quería vamos a escuchar, invitarlo bueno, otra vez, anda, vamos a y el invitarlo. tema Para electoral, hablar de está la válido la volver, porque campaña. quiero escuchar la campaña electoral, pero sobre todo también Sí. la posición con relación a la ley electoral y la ley de partido. Estamos La iniciando ley el electoral 2023. tiene que ser lo más consensuada posible, y la Junta Central debe tener en cuenta de que no puede ser juez y parte. La Junta Central es un órgano de administración de las elecciones. Y que ya se dieron muchos poderes, porque inclusive están dirigiendo las primarias de los partidos. Exactamente, no, ellos no querían dirigirla, ellos querían quitarse eso de encima, pero lamentablemente no. Lamentablemente ellos tienen que hacer las primarias Bueno. de los partidos políticos. Vámonos a una pausa final. No, ya. Gracias, Se acabó. Cantés. Muchísimas gracias a ti, Realmente, Danilza, don gracias Luis, por todo. Charmín.